Bueno, muy buenas noches, licenciado Ricardo. Mi nombre es Maura Moreira, de Bachillerato Acelerado Sección D. Desarrollando mi exposición bajo, dando a conocer, los tipos de manifestaciones artísticas. Elegí dos. Una es la música y la otra es la danza, el tema sobre el arte de la danza. Podría decirse que la música es el arte de crear y organizar sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, los cuales son los tres elementos fundamentales de la música, en los cuales se basa pues la música. Pero vamos a definir primero qué es la música. Pues en sí, la música es una de las llamadas bellas artes, es decir, a un género artístico que consiste en conseguir efectos estéticos a través de manipulación de sonidos vocales o instrumentales, conforme a estándares culturales de ritmo, armonía y melodía. También, hoy en día, la música es considerada el sostén de una industria gigantesca global, ya que en la cultura tienen cabida como muy distintos tipos de música empleados con fines recreativos, ceremoniales, publicitarios y de distintas naturalezas. Y también se asocia la música con ciertos aspectos de la mente humana y se considera un estímulo importante para el pensamiento lógico, matemático, adquisición de lenguaje, el desarrollo psicomotriz y otros vastos rangos de actividades sociales. O sea, como sabemos, pues, para resumir en pocas palabras, la música no solo es el conjunto de sonidos, sino que también es el sostén de muchas personas, porque como bien sabemos, mucha gente vive de la música. Lo usan para todo tipo de fines y también la música hoy en día es terapéutica. Yo misma la empleo, como pueden darse cuenta. Yo misma la empleo, es terapéutica también, por eso es que dice que tiene un desarrollo psicomotriz también. Pues nos ayuda a concentrarnos, a relajarnos, tiene muchos fines en sí la música. Igual, vamos a hablar lo que es sobre la historia de la música. El origen de la música se encuentra cubierto de misterio, porque realmente pues no se sabe realmente de dónde viene exactamente, pero se estima que viene de la prehistoria de la humanidad y se le vincula con los ritos de apareamiento y con el trabajo colectivo, porque pues antes por lo general hacían danzas, pues como podemos ver, el ser humano antes o hacían eso, hacían manifestaciones religiosas, chamáticas, rituales para sanación, para hacer cantos antes de ir a cazar o para las batallas, o también incluso bailes para hacer que lloviera, porque pues ellos en la antigüedad tenían creencias, tenían esa tradición. Y también los instrumentos que se especula que se usaban en ese tiempo son las flautas de hueso, que tiene de más de 30.000 años de antigüedad. Y más tarde, o sea, más adelante, en Sumeria, del 3000 antes de Cristo, existían instrumentos primitivos de percusión de cuerdas. Y por su parte, después en el imperio del antiguo Egipto, empleaban escalas de 7 sonidos distintos, con diversos instrumentos como el arpa, el oboe y los tambores. O sea, ya, como podemos ver, ya en Egipto, pues, ya estaban un poquito como más, por decirlo así, más actualizados. Viendo lo que es analizando lo que es la música en el occidente, podríamos decir que los primeros tratados sobre la música del occidente son de origen griego, ya que los antiguos helenos le daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música, vinculada siempre con el poema trágico y la mitología. Eso pues se hacía en el occidente también. Evolucionó también la música del pensamiento religioso medieval, otorgando al canto gregoriano un lugar destacado como canto litúrgico de la Iglesia Católica. O sea, ya para ese entonces le daban más importancia a la música porque ya tenía un pensamiento religioso también, por ende. Y de igual manera, pues empezaron a aparecer nuevos estilos en Europa, como podemos leer ahí. Y ya con eso pues empezó ya a dar origen ya a otro tipo de música como la flamenca y la música la música barroca también.
Por otro lado, la música en el occidente. Vamos a ver dos tipos de música del occidente, lo que es el clasicismo, perdón, la cual podemos decir que esta nació bajo la influencia de la célebre música clásica europea interpretada por orquestas, que hoy por hoy pues podemos, bueno, muchos conocemos ese tipo de música, lo que es la música de Mozart y la de Beethoven, que fueron artistas bastante reconocidos que hoy por hoy muchos los imitan, pero pues, no llegan al nivel de ellos, pero fueron personas reconocidas por su música clásica europea. También está el romanticismo, que con ella se crearon nuevos registros y nuevas sensibilidades vinculadas a la cual y a la cultura popular, tras distintas variaciones programáticas, impresionistas y modernistas. Ya por ende, ya en este tiempo ya la música se caracterizaba por una enorme diversidad y una constante exploración de los géneros musicales. Ya eso es hablando ya en la música de Occidente. Vamos a ver sobre las características de la música. Vamos a ver un poco. Dice que como sonido se propaga por el aire o el medio en el que se inserte, y por lo tanto sus propiedades dependerán de las condiciones en el que se ejecute el instrumento, hablándolo físicamente. Posee también un ejecutor o intérprete, que es quien emplea el instrumento musical, pero también un compositor, que es quien concibió el lenguaje rítmico sonoro, que será luego algo interpretado en escena. Ambas personas bien pueden ser la misma. Como bien sabemos, hay personas que componen música y hay otros que la cantan. Entonces, por ende, pues por eso existen artistas que componen y cantan su propia música, ¿no? Y pues eso es lo que hoy en día se emplea. Parámetros fundamentales: la altura y la duración. ¿Qué es la altura, por ejemplo? Que no es más que la frecuencia de los sonidos producidos, permitiendo clasificarlos en graves y bajos, agudos, altos, dependiendo de cuántos ciclos completen por segundo sus vibraciones. Por eso es que cada canción tiene diferentes tonalidades. Y la duración, o sea, el tiempo en que permanecen vibrando estos sonidos cuando se emiten, eso es lo que está fuertemente relacionado con lo que es el ritmo. Y también otros parámetros fundamentales de la música son la intensidad y el timbre. Intensidad es la fuerza con la que se produce un sonido o la energía que contiene sus ondas. O sea, es lo muy alto que se cante o muy bajo, o sea, las tonalidades que se hacen con la voz. También el timbre, que es la calidad del sonido. Por eso hay personas que uno escucha y dicen, uy, qué bonito timbre tiene esa persona de voz. Y todo depende de la cualidad de sonido, eso determina las ondas en las que se compone ese sonido musical que hace cada persona con su voz. Ahora vamos a ver lo que son los elementos de la música. Empezamos por lo que es la melodía. La melodía se refiere al conjunto de sonidos que dentro de un mismo ámbito sonoro específico suenen sucesivamente, después de uno, después de otro, que al percibirse como una unidad completa de sonido poseen identidad y significado propio. También es la armonía, y en este caso nos referimos al efecto que resulta al combinar dos o más notas musicales que pueden llegar a ser más o menos grato al oído. O sea, depende de la tonalidad de la música, de la armonía que se usa. También está el ritmo. Este es el elemento que vincula la música con el tiempo, permitiéndole transmitir cierta emoción dependiendo de la vertiginosidad, placidez o la forma en la que los anteriores elementos se manifiestan. O sea, ya esos tres unidos, esos tres elementos es lo que forman lo que es realmente ya lo que es música. Vamos a analizar los tipos de música. Música popular. Bueno, algunos de los tipos de música, porque es extenso, ¿no? Música popular, música académica, música comercial, música ceremonial y música publicitaria. ¿Qué podemos decir sobre la música popular? Esta, pues por lo general se refiere a las manifestaciones musicales provenientes del pueblo llano, es decir, folclore, tradición y en ocasiones hasta la protesta. En la música académica, diametralmente opuesta de la música popular, la música académica o clásica es la que proviene de una tradición cultural más elitista, europea y clásica. La música
comercial, se le puede llamar a la que es consumida por el público de manera recreativa, que impulsa mayormente a la industria discográfica o musical del mundo entero. En la música ceremonial, estamos hablando sobre la música que se utiliza para marcar celebraciones, rituales, ocasiones especiales, sin importar su auditoría, la autoría, o sea, quién la hizo, y ni los detalles. Y a la música publicitaria es la que va acompañada o que sirve de cortina para algún programa de televisión, para un show, bueno, como todos ya bien lo sabemos. Vamos a ver algunos géneros musicales. Por ejemplo, el pop y el pop y el blues. Su nombre proviene de popular, en el sentido de famoso o de tradicional, y se trata de un género musical muy bailable. Esta nació en Estados Unidos en la década de 1960 y desde entonces ha nominado la lista de ventas en el mundo entero, porque el pop hoy por hoy, o sea, a pesar del tiempo que tiene de existir, hoy por hoy sigue prevaleciendo. También está el blues, que originalmente consistía en un hombre cantando a solas acompañado con un bajo o una guitarra, allá en los tiempos mediados del siglo XX. Se reinventó en el Reino Unido y en otros países, siguiendo un patrón repetitivo en una estructura de 12 compases. Ya el blues, pues, por lo general, ya era una música más suave. Imaginen que su nombre significa tristeza o melancolía. Y sí, el blues es una música relajante. Bueno, a mí me gusta, uno de los ritmos que me gusta también. El blues es música relajante, suave, tranquila. También está el rap y el rock. Ya el rap, esta fue una invención estadounidense que dio sus principios en 1970, que es un género que combina lo que es la rima, la rítmica y la jerga. Hoy por hoy, pues el rap todavía hoy por hoy se sigue usando, pese a que le han hecho diferentes tergiversaciones. Ya no es como el rap legítimo que nació, que lo cantaban en los barrios pobres de las razas negras y en los lugares donde estaban los africanos. Ya hoy por hoy el rap pues está totalmente modificado. Y también por otro lado tenemos el rock. Este término fue empleado para agrupar un conjunto de subgéneros musicales derivados del rock and roll estadounidense de los años 60. Su instrumento de mayor protagonismo es la guitarra eléctrica, como todos ya conocemos. O sea, es uno de los instrumentos que más se usa en lo que es el rock. Eso solo es para mencionar un poco de lo que es la música. Ahora porque en sí el tema de la música es un tema bastante extenso. Ahora vamos a pasar sobre el tema de otra manifestación de las artísticas, el cual es la danza, el cual domino yo, que es el arte donde el cuerpo se convierte en símbolos, que es la danza. ¿Qué podemos decir sobre la danza? Vamos a ver, la danza, en cuanto a conceptualización se refiere, dice que es una actividad en la que el ser humano recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad, un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Y la danza en sí son movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente de música y que sirven como forma de comunicación o expresión, porque es cierto, depende de cómo nos sentimos, es que nos movemos y bailamos también. En sí eso es la danza. Vamos a hablar sobre lo que es un poquito de la historia de la danza. Dice que la danza está intrínsecamente relacionada con la necesidad de comunicación del ser humano y se remonta a los tiempos trazales de nuestra especie, porque pues, en el tiempo de antes, el origen de la danza, hablando de lo que es la prehistoria, dice que los primeros movimientos rítmicos en la sociedad humana sirvieron para celebrar rituales. O sea, era una forma de expresarse en aquellos tiempos, en la prehistoria, expresar sus tradiciones, sus ritos y transmitiéndose esto de generación a generación. Incluso hoy por hoy todavía se usa bastante la danza para lo que es hacer rituales. Bueno, yo, hablando personalmente, mi tradición garífuna, se usa bastante varias danzas para hacer
rituales, ya sea cuando muere un familiar o cuando se casa una pareja. O sea, con esto podemos ver de que todavía hoy por hoy prevalece la danza como un ritual, o sea, como un medio de expresión, depende de la ocasión. También, pues, vamos a ver sobre la historia, un poquito de la historia de la danza en la antigua Grecia y Roma. Pues fue precisamente en la antigua Grecia en donde la danza comenzó a considerarse como un arte, el cual se dotó de en este entonces se usó una musa que se le llamaba terpsícore. Siempre bien complicado para mí mencionar. Según estudié e investigué, era una musa, una mujer que tenía un baile peculiar, o sea, una danza única, que era admirada por todos. Y esta pues se usaba como arte, pues ellos la miraban bailar y para ellos era arte. Y se dice que se introdujo por primera vez al teatro en géneros como la comedia y la tragedia. Por otro lado, en la antigua Roma quedan registros del baile del himeneo y de la danza nupcial, que eran bailes que demostraban la felicidad generada por el matrimonio. Incluso en las dos primeras iglesias del Imperio Romano había un espacio separado en el altar solo dedicado para las danzas, para que veamos la importancia y ahí pues como pueden ver la ilustración, se los ilustro ahí, lo que era la musa y más o menos una idea de lo que en la antigua Roma se hacía en cuanto a danza se refiere. Por hoy, bueno, ya hablando ya en lo que es la Edad Media, la danza podría decirse que es en la historia de la Edad Medieval, realmente no gozó de gran evolución la danza. Desde la perspectiva artística, pues se le consideraba un rito pagano y la iglesia se encargó de marginarla del resto de todas las artes, porque ellos consideraban que pues, era algo pagano, era algo mundano, o sea, ellos estaban totalmente en contra de eso. Así que empezaron a aparecer otro tipo de danzas como la folclórica y también como es el caso de la pasacalle, el carol, la tantarela, las danzas oriscas y muchísimas otras más que como pudimos ver ahí están ilustradas. También está la danza desde el Renacimiento hasta la actualidad, desde que empezó hasta la actualidad hoy. Podría decirse pues la danza renacentista. La historia de la danza en el Renacimiento se desarrolló de forma dispar. Sobre todo se tienen registros de su desarrollo en Francia, donde surgió el ballet comique, representaciones bailadas de mitos clásicos. Por otro lado está la danza también barroca. Dice que la historia de la danza continuó evolucionando mayormente en Francia, donde el ballet de corps permitió desarrollar la música instrumental para que se adaptase mejor al baile. Como pueden ver, ya en ese entonces pues iba evolucionando la danza. También la danza romántica. Dice que aunque esta se caracterizó por un gusto por los ballets folclóricos, la historia de la danza clásica fue la que tuvo mayor evolución, desde el vestuario clásico de ballet, el tutú por ejemplo, hasta la música puramente compuesta para ballet. Por otro lado, la danza contemporánea, la historia de la danza contemporánea al finales del siglo XIX se considera como contemporánea. La historia de la danza contemporánea inicia nuevamente con el liderazgo del baile ruso. Vamos a analizar ciertos tipos de danza, porque también pues hay cualquier cantidad de danzas. Por ejemplo, la danza folclórica. Son propias de comunidades locales, generalmente pequeñas, provienen de sus épocas antiguas, a veces incluso heredadas de ancestros desaparecidos. Imagínense lo que es la danza folclórica. La danza artística, aquellas que se ejecutan como parte son aquellas que se ejecutan como parte de un espectáculo visual sobre un escenario o un espacio propicio sin participación del público. O sea, creo que todos hemos sido testigos de lo que es una danza artística, las cuales realmente son muy, muy hermosas. También las danzas urbanas, aquellas que se ejecutan de la mano de ritmos urbanos, esto es, de músicas asociadas a la vida
citadina y las tendencias modernas como el breakdance y otros. Bueno, yo creo que eso pues muchos hemos visto, incluso en las películas, lo que es el breakdance y a las danzas modernas que ya hacen pasos de baile, ya bailan hip hop, pues ya en ese punto ya es mucho más moderno. Por otro lado también están las danzas de salón, que estas se tratan de un conjunto de bailes en pareja. Incluso aquí mismo en Tegucigalpa, en Honduras, hemos visto concursos sobre este tipo de bailes y de danza, porque estas ya se hacen en presentaciones y participaciones competitivas. Bueno, alrededor del mundo se hace mucho también. Ya estas ya son bailes como ya de fiesta, y dice que también como prácticas deportivas y aún como demostración coreográficas. O sea, ya es una danza muchísimo ya más moderna, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre los elementos que componen la danza. Número 1, el movimiento. Número 2, el ritmo. Número 3, el espacio. Y número 4, el estilo. Y número 5, expresión corporal. ¿Qué es el movimiento? Dice que es el cambio de posición de los cuerpos a lo largo del espacio determinado para la danza, es decir, el desplazamiento. Por otro lado, el ritmo dice que es la secuencia temporal entre los pasos específicos a seguir para que el baile ocurra de manera sincronizada con la música y con su propio tempo. Y el espacio es el lugar en que se produce la danza, con el que los cuerpos de los bailarines tendrán algún tipo de relación. Puede ser un escenario, una plaza, una pista de baile, una discoteca, bueno, eso es en cualquier lugar, incluso pues hasta una sala. Y el estilo de danza es el modo, la inclinación estética, personal, social o de moda en la que se ejecuta el baile. Ya eso pues pienso y creo que ya eso va evolucionando en base al tipo de música que se está bailando. Y la expresión corporal se refiere a la escenificación del cuerpo o la utilización del cuerpo como vehículo de ciertos sentidos o significados a través de los poses, los movimientos, los pasos improvisados. Pero bueno, ya eso es en base a cómo se va desarrollando el tipo de danza que se está haciendo. Y pues bueno, esta es mi participación sobre estos dos tipos de manifestaciones artísticas, la música y la danza, los cuales pues hay cualquier cantidad de material por recorrer. Yo estuve pues leyendo bastante sobre estos dos temas y son realmente extensos, pero sí son bastante informativos, en los cuales aprendemos muchísimo sobre eso, lo que es la danza y la música como manifestaciones artísticas. Le agradezco pues por su atención y pues a bailar el ritmo de la música. Pues que